Nuestro deseo cada domingo es que Dios en su misericordia muestre a Cristo a través de su verdad, para que nosotros podamos crecer en la fe y su señorío pueda ser cada vez más evidente en nuestras vidas. Ese es el gran propósito, hermanos, de proclamar su palabra: mostrar a Cristo y exaltar su señorío sobre todos nosotros. Vamos a orar, hermanos, para el sermón de hoy, rogándole que nos asista y que esto que cantamos pueda ser una realidad por el poder de su Espíritu Santo. Oh, Señor y Padre, nos inclinamos delante de ti en esta mañana, reconociendo y exaltando tu señorío por sobre toda la creación, por sobre tu iglesia, tu única, santa, apostólica y universal iglesia. Te ruego, Señor, que por las multitudes de tus misericordias, hoy nos hables y podamos ver a Cristo en las Escrituras. Que nuestra fe pueda crecer, Señor, al oír tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos pueda afirmar sobre ella. Obra, Señor, en esta mañana. No tengas en cuenta la debilidad de tu mensajero, ni la debilidad de tu pueblo, sino hazlo por la honra y la gloria de tu nombre. Obra en esta mañana, Señor. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Enséñanos tu palabra. Amén. Hermanos, vamos a dar lectura a nuestro texto de hoy. Hoy vamos a exponer el texto del libro de Habacuc, el capítulo 2, del verso 2 al 4. Habacuc, verso 2 al 4 del capítulo 2. Dice la palabra del Señor: Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. En las Escrituras, en la narración del Antiguo Testamento, leemos la historia del padre de la fe, Abraham. Y si vemos su historia, hermanos, nos describe esta realidad, esta afirmación que el justo por su fe vivirá. Ese es el tema del mensaje de hoy: el justo por la fe vivirá. Y la vida de Abraham nos revela esa realidad. Cuando él era un simple pagano, habitando en la tierra Ur de los Caldeos, Dios lo llama y lo dice que salga de su tierra, que la deje, que deja toda su familia y se vaya. Y Abraham le cree a Dios. Abraham actúa conforme a su fe en Dios. Dios lo dijo y por eso Abraham obedeció. Abraham no sabía dónde tenía que ir. Abraham no sabía cuánto tiempo iba a durar su viaje. Sin embargo, él obedeció. Y esto es lo que describe la verdad de que el justo por la fe vivirá. Y si vemos todas las travesías que él tuvo que pasar, 2 veces incluso negó a su esposa para salvar su vida, porque temía, tuvo luchas, lidió con fracasos temporales, pero ahí siempre estaba su confianza en Dios, a pesar de sus debilidades, y Dios lo guardó, y Dios los preservó. Incluso cuando vino la promesa de la descendencia por el cual iban a ser benditas todas las naciones del mundo, no vino enseguida, hermanos. Tardó 20 años
Imagínense, póngase en el lugar de Abraham en esta mañana, esperar 20 años una promesa. Y en las condiciones que ellos estaban, Abraham ya era anciano, Sara también. Y Sara era estéril además. Esa tiene que ser la característica del Hijo de Dios. La vida de Abraham nos revela una vida de fe, una vida por medio del cual la justicia de Dios se revela en nosotros, a través de nosotros. Ese es el mensaje de hoy. Eso es lo que Habacuc nos revela a través de esta profecía. Incluso cuando Dios pide sacrificar a su único hijo, Él lo hace. Yo le puedo asegurar, hermanos, que Él no entendía qué estaba pasando en ese momento. Muchas veces quizás nosotros no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero la vida de fe nos exhorta, nos anima, nos persuade a obedecer aun cuando no entendemos lo que sucede. Esa es la verdad de la fe cristiana. Esa es la verdad de la fe verdadera. Es una fe viva, es una fe eficaz, es una fe de compromiso, es una fe de integridad, es una fe que muchas veces implica sacrificio. Y de esto es que Habacuc nos habla y nos revela en este pasaje. Y al hacerlo nos da ciertas características de esta fe o ciertas implicaciones de esta fe por la cual el justo vive. Nos dice en el versículo 2 que esta fe tiene una recompensa. Ese es el primer punto, la recompensa de la fe. Hay una recompensa por confiar en Dios. Hermanos, nuestra fe no es en vano. Nuestra fe es recompensada. Aún en esta tierra, en esta vida, nuestra fe es recompensada. Y mucho más aún el galardón que nos espera en la eternidad. También, en el tercer capítulo, Habacuc nos revela la certeza de esta fe. Tenemos una fe segura. Una fe que se va a cumplir sí o sí. Una fe que es precisa, exacta y certera. Habacuc nos revela la certeza de esta fe en el versículo 3. Y en el versículo 4 nos habla de la realidad de esta fe. ¿Cómo es esta fe? ¿Cuál es la característica de esta fe? ¿Cuáles son las implicaciones de esta fe? ¿Cuáles son las dimensiones de esta fe? Todos estos puntos vamos a desarrollar hoy con la ayuda del Espíritu Santo. Vayamos entonces, hermanos, a la primera realidad de la recompensa de la fe. Hay una verdad en las Escrituras de que Dios siempre honra sus promesas. Siempre, hermanos. Y Dios ha prometido escucharnos cuando venimos a Él con un corazón quebrantado, contrito y humillado, con un corazón sincero. Y esta sinceridad no significa que no vamos a tener luchas internas, que no vamos a luchar con la duda, con la confusión, con la desesperación, con el temor. Son emociones reales en el ser humano. Y Habacuc estaba lidiando con ellas para enseñarnos a nosotros cómo lidiar también con ellas. Este es el propósito del libro de Habacuc. Habacuc, siendo un profeta de Dios, no nos deja en su libro un mensaje un mensaje dirigido directamente al pueblo, que es el oficio del profeta, ¿cierto, hermanos? El profeta es el oficio por medio del cual Dios habla a su pueblo. Acá, sin embargo, Dios nos narra una experiencia interna suya, que se desarrolla a partir de la maldad que había en Judá, de cómo había mucha violencia y opresión, a lo cual lleva a Habacuc a quejarse a Dios o a llevar esa situación a Dios para rogarle que intervenga. A lo cual Dios responde que Él iba a enviar a los caldeos para juzgar a Judá, lo cual deja más perplejo a Habacuc, con más confusión, desorientado, confundido.
Y Habacuc vuelve de nuevo a elevar esa lucha, esa confusión a Dios, pero lo hace con fe. Es allí donde nos quedamos en el sermón pasado. Es allí donde termina el versículo 1 del capítulo 2. Es allí donde termina el segundo clamor de Habacuc. Habacuc, a pesar de sus luchas, dice que se iba a parar sobre una torre. Iba a estar como un centinela vigilando, esperando con fe la respuesta de Dios. Con fe. A pesar de no entender lo que estaba pasando, a pesar de lo que venía, le generaba temor. Él tenía fe en Dios. Él acudió a Dios y no a otra persona, no a otra entidad, sino a Dios. Allí derramó su corazón. Ahí fueron conocidas sus peticiones con toda oración y ruego. Porque solamente allí es, hermanos, donde podemos hallar paz. Solamente la presencia de Dios. Y Dios recompensa. Dios honra sus promesas. Dios escuchó el clamor de Habacuc y responde a su oración. Él entendía sus luchas y responde su clamor de una manera personal, de una manera paternal, de una manera específica. Él responde específicamente lo que Habacuc le había reclamado. Los caldeos a quien voy a levantar para juzgar a Israel también van a ser juzgados y destruidos. Esa es la visión que trae Habacuc, o que da Dios a Habacuc. La grandeza de los caldeos iba a ser solamente temporal. Dios había levantado a Babilonia como su siervo. ¿Recuerdan, hermanos? Era simplemente un siervo de Dios para cumplir un propósito histórico de juzgar a Israel. Esa es la revelación que trae Dios a Habacuc. Los caldeos no entendían de esa manera, ellos no comprendían cómo Dios actuaba. Ellos atribuían toda la gloria y el mérito al poder de su fuerza. Se enaltecían, se llenaban de orgullo y de soberbia. No atribuían la gloria a Dios, sino a ellos mismos. Sin embargo, una vez que cumplían el propósito de juzgar a Judá, ellos también iban a ser juzgados y destruidos. Eso vemos en la historia del Antiguo Testamento. El rey Ciro, con el imperio medo-persa, había destruido Babilonia. Y Dios también lo había usado a Ciro como su siervo, como su pastor lo llama, para cumplir sus propósitos históricos, temporales, que nos apunta a una realidad mayor. Todo lo que está en la Biblia es para nosotros, dice el Nuevo Testamento en 1 Corintios 11. Fue escrito para nosotros. Todo lo que está, todas las historias del Antiguo Testamento nos apuntan a una realidad mucho mayor. Siempre los juicios de Dios en el Antiguo Testamento nos apuntan al día del Señor. El día del Señor es cuando Dios viene para juzgar a las naciones y salvar a su pueblo en un mismo evento. Y eso se ha cumplido de manera temporales muchas veces. Esta era una de ellas. Habacuc obtuvo esa respuesta de manera clara e inequívoca. Y, hermanos, no debemos de entender de que esto ocurrió inmediatamente. Vamos a razonar un poco. Dios trajo esta visión a Habacuc antes de que Babilonia invadiera Judá. ¿Cierto? La invasión comenzó en el 605 y se consumó en el 586 a.C. Sin embargo, para la destrucción de los babilonios, que es parte de esta visión, que es la respuesta de Dios a Habacuc, habría de transcurrir ¿cuántos años? 70 años.
según el profeta Jeremías. 70 años duró el cautiverio. 70 años el pueblo de Dios tenía que estar esperando esta promesa. Ese es el contexto. No es algo así que ocurre un día detrás de otro como nos gustaría, ¿cierto, hermano? Orar a Dios, ya la Teresita ya me responde, ya al día siguiente todo solucionado. No es así. El pueblo tenía que esperar 70 años para el cumplimiento de esta visión. Por eso Dios le dice que debe escribir la visión en tablas, para que quede como un testimonio de la fidelidad de Dios. Ese es el propósito, hermano, de las Escrituras. Ese es el propósito por el cual tenemos la palabra de Dios, para que el testimonio fiel de Dios quede escrito de manera permanente y de manera clara, y para que nosotros podamos también proclamarla. Así tal cual es, permanente y clara. Aunque muchas veces la respuesta de Dios tarda, Dios cumple sus promesas. Dios tiene cuidado de nosotros. Él es un Dios fiel. Él nunca ha fallado. En toda la historia de la humanidad, en toda la historia de la creación, Dios nunca ha fallado. Parte de sus promesas es, hermano, que Él va a escuchar nuestra oración. ¿Crees que Él escucha tu oración? ¿Hoy crees que Dios escucha tu oración y que tiene cuidado de ti? Si estás pasando por tribulación, si estás pasando por un momento de temor, de confusión, de desorientación, en ese momento crees que Dios te escucha. Dios dice que sí, que Él te escucha, que Él entiende tus luchas. Esa es su promesa, mi hermano, mi hermana. Que Él es fiel a pesar de nosotros. Que Él cumple siempre sus palabras. Una recompensa a nuestra fe en Él es de que Él responde nuestras oraciones. Y ese es el testimonio que vemos aquí. Dios vuelve a responder específicamente el cuestionamiento de Habacuc. Fíjese cuán misericordioso es para condescender de esa manera con el hombre. Para condescender con nosotros y explicarnos nuestros reclamos. Dios es un Dios bueno, hermanos. Nuestra fe debe de informar eso a nuestro espíritu. Que Dios es un Dios bueno. ¿Recuerdan cómo Habacuc lidió con esta circunstancia? Él trajo a su mente esas verdades absolutas de los atributos de Dios. Y tienes que traer a tu mente en ese momento de que Dios es un Dios bueno y un Dios misericordioso, que tiene interés por ti, que te cuida, que te ama como un padre ama a sus hijos. Esa es la figura de Dios. Él es un padre para con nosotros, dice su palabra. Y la recompensa a nuestra fe es su respuesta, como un tierno cuidado paternal. Ahora, esa respuesta, hermanos, que Él nos da, siempre demanda obediencia. Y ahí es el punto donde quizás todos tropezamos. Fíjese que la respuesta de Dios es una instrucción. ¿Qué le dice Dios a Habacuc? Escribe la visión y declárala en tablas. Había algo que Habacuc tenía que hacer en base a la respuesta de Dios. Había una acción como respuesta a la respuesta de Dios. La recompensa de Dios es la respuesta, y la respuesta es una instrucción que demanda obediencia. Esa es la dinámica. Eso es lo que sucede siempre en la intimidad con Dios. Dios siempre te revela algo. Dios trae una revelación a tu corazón a través de su palabra. Y Dios demanda algún tipo de obediencia siempre de nosotros. Y muchas veces nosotros nos rebelamos. Y no queremos hacer lo que Dios nos revela al responder nuestras oraciones. Debemos disponer nuestros corazones
aún antes de recibir la respuesta, hermanos, a obedecer a Dios, sea cual fuere su respuesta, sea cual fuere su demanda. Antes de saberla tenemos que estar dispuestos a obedecer. Esa es la fe que justifica. Esa es la fe del cristiano. Esa es la fe por medio de la cual el justo vive. Una fe de compromiso. Una fe que está dispuesta a todo. El justo por la fe vivirá, por la confianza en Dios. Ese es el mensaje de hoy. La instrucción fue que escribiera con claridad, para que cualquiera pudiera leer, entender y obedecer esa visión profética, para que corra el que leyera en ella. Eso es lo que significa. Aquel que lee esa visión puesta en tablas va a entender el sentido de urgencia de ese mensaje y lo va a proclamar con ese sentido de urgencia. Eso es lo que nos dice el texto. Eso es lo que significa para que corra el que leyere en ella. La esencia de este mensaje, hermanos, la esencia del libro de Habacuc, de la visión es: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El versículo 4 del capítulo 2 es el mensaje central de la visión. Todo lo que viene después es simplemente un comentario gráfico y dramático de esta verdad. Dios nos ilustra cómo se va a llevar a cabo esta verdad. Que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Qué quiere decir eso? Que el orgulloso es incrédulo, no es recto y no es justo. Y que el justo vive por su fe. Aquel que obedece a Dios, ese es el justo. Aquel que confía a Dios y obedece a Dios, ese es el justo. Hay una diferencia. Habacuc, en el versículo 5 en adelante, nos empieza a describir cuál es la característica del incrédulo. Todos los 5 ayes que vienen después es la característica de aquel que no tiene fe. De aquel que no confía en Dios. De aquel que no es fiel a Dios. El sentido de fe en este pasaje implica fidelidad. Y no es una contradicción a la justificación por fe. Simplemente nos da un panorama más amplio, porque la justificación por fe es fidelidad, es un sentido de compromiso y confianza absoluta en Dios. Para la justificación y para toda nuestra manera de vivir. El justo vive por su fe y vive para fe. La intención de Dios era que absolutamente todos entendieran claramente esta verdad, que asimilaran esta verdad, que la conservaran y que la difundieran. Es claro, hermano, que esta verdad tenía un significado histórico de aquel momento. Y el significado histórico de aquel momento era que aquellos que confiaban en Dios eran el remanente. Eran aquellos que iban a sobrevivir a esta calamidad. Iban a ir cautivos a Babilonia, pero iban a sobrevivir. Ese es el sentido histórico de este pasaje. Pero no debemos de olvidar que toda historia del Antiguo Testamento, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para ¿quién? Es para nosotros. Por tanto, nos revela una verdad más grande. Nos revela un juicio de Dios aún mayor. El día del Señor, cuando todo ojo lo verá. Y cuando Él vendrá a juzgar las naciones y a salvar a su remanente. Aquel remanente que vivió confiando en Dios. Aquel remanente que tuvo fe y que vivió en base a esa fe. Porque nuestra fe es una fe viva, hermanos. Santiago nos dice, muéstrame tu fe por tus obras. Ninguno de nosotros podemos decir que tenemos fe y vivimos como demonios. La fe es una realidad. Y eso vamos a ver en el tercer punto. Es una manera de vivir.
Esta es la esencia del mensaje de Habacuc. En tiempos de Habacuc era común erigir tablas y poner en ellas anuncios importantes o de interés general para que todos pudieran leerla. Aún esta práctica sigue siendo común en algunas regiones de Asia, como China, por ejemplo. Poner tablas en lugares públicos con anuncios importantes para que la gente pudiera leer. Nosotros acá en Occidente estamos acostumbrados a esto, ¿verdad, hermanos? A los anuncios publicitarios, a los grafitis informales, que nos da una información que nos dice algo. Podemos imaginar en aquel tiempo a un judío caminar por aquellas calles camino a Jerusalén y ver los carteles. Dios enviará a Babilonia a juzgar a Judá, pero Dios también un día va a juzgar a Babilonia. Y aquel que confía en Dios va a vivir. Ese era el mensaje. Podemos ver por las calles así como conduciendo por la supercarretera y llegando ahí en el semáforo del Paraná Country, ¿verdad? Y vemos esos carteles en nombre publicitario ahí que te dan información sobre productos, sobre servicios. Imaginamos seguro que en esta época iba a ser así, ¿no? Una firma ahí de Habacuc, al final el Señor viene a juzgar a los impíos. Y su pueblo será salvo por su fe. Habacuc, ahí en un cartel enorme en el semáforo. Era así, más o menos, la realidad en ese tiempo. Era de esta manera que Dios quería hacer público su mensaje. Tenía que ser claro, hermanos. El mensaje tenía que ser claro. Cualquier persona tenía que poder leer ese mensaje. Tenía que estar con una letra legible, con un tamaño legible, para el entendimiento de cualquier persona. Esa es la verdad de todo mensaje de la palabra de Dios. Nosotros como comunicadores de la palabra debemos de entregar la palabra de Dios de una manera clara y sencilla, como para que cualquier persona la pueda entender. Y debemos de darle siempre el sentido de urgencia. Aquel que recibe el mensaje de Dios debe entender de que es un heraldo ahora. No solamente debe de comprometerse a obedecer, porque se acuerdan que la respuesta era una instrucción que demandaba nuestra obediencia, sino que ahora nosotros somos comunicadores de esa verdad y debemos de proclamar de una manera sencilla y clara a todas las personas, sin excepción. Esa es la verdad de publicar en carteles publicitarios, ¿verdad? Un cartel es para todas las personas y debe de estar en un lenguaje claro y sencillo. Imagínense que ese letrero ahí del Paraná Country sea confuso y tenga letras chiquititas y uno no pueda ver. ¿Qué sentido va a tener la publicidad? No tiene sentido. Tiene que ser una letra grande, tiene que llamar la atención, debe ser claro. Cualquier persona que lea debe de poder entender esa publicidad. Y es así también el mensaje de la palabra de Dios. Es así también el evangelio que debemos de predicar. Primero debemos de recibirlo de manera personal. Primero debemos de obedecer nosotros la revelación divina, lo que Dios nos dice y lo que Dios demanda de nosotros. Y luego debemos de proclamarlo con urgencia. Todas las personas. Esa es la verdad del evangelio. Recordemos, hermanos, que iba a pasar un tiempo antes que se cumpla esto. ¿Cuánto tiempo dijimos? 70 años. Más lo que duró la destrucción de Judá desde el 605 al 586. Y son más o menos 120 años. ¿Verdad, hermanos? 90 años, perdón. 90 años aproximadamente de que vino la visión. Porque fue antes del 605. Y del 605 al 586 hubo 19 años.
Más los 70, son 89 años, 90 años, para redondear. Pasó mucho tiempo, hermanos. El mensaje tenía que estar claro. Esta realidad nos muestra la paciencia de Dios. Dios es tardo para la ira. Dios da tiempo a su pueblo a que se arrepienta, a que reciba el mensaje, a que lo digiera, a que lo entienda, a que lo obedezca. 90 años, aproximadamente. Sabemos que este mensaje, hermanos, por todo lo que estamos explicando, aunque era un mensaje aplicado a una realidad histórica, no estaba sujeto simplemente a ese tiempo, a ese lugar o a una persona en particular, sino que es para todos nosotros. Nos revela una gran verdad a todos nosotros. Nos revela la verdad de proclamar, de obedecer y de proclamar el Evangelio. Mas el justo por la fe vivirá es la esencia del cristianismo. Esta verdad es la que impulsó a Martín Lutero a llevar toda la reforma. Cuando él entendió esta verdad, al leerla en Romanos 1:17, el pasaje que leímos hoy. Aunque en esos pasajes Pablo, tanto en Gálatas 3:11 como en Romanos 1:17, nos habla del aspecto de la justificación de la fe, ese no es el todo de la fe. La fe no es solamente algo que justifica. La fe es una realidad, es un instrumento por medio del cual Dios también nos santifica. Y ese es el aspecto y la implicación del contexto de Habacuc, que también es usado en el Nuevo Testamento, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, versos 37 y 38. También hace referencia a esta verdad, que el justo por la fe vivirá. Y lo hace con una expectativa de espera y de confianza en medio de la aflicción, en medio de los problemas, esperando la venida de aquel que tiene que venir, dice Hebreos. ¿Y a qué nos está apuntando esa realidad, hermanos? Al día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? El día que Cristo vuelva por su iglesia, para juzgar a las naciones y para salvar a su pueblo. Y Hebreos lo aplica de esta manera. Vemos como toda realidad en el Antiguo Testamento nos apunta a la realidad mayor. El día en que Cristo consume el reino. Así la fe es recompensada, hermanos, con la respuesta divina. El justo por la fe vivirá. Esta es en esencia la respuesta de Dios. Y demanda a nosotros primeramente obedecer esa instrucción y luego proclamarla con urgencia a toda criatura. Debemos de proclamar la verdad de que el justo por la fe vive, por la confianza en Dios. Estamos llamados a confiar en Dios y en advertir a todas las personas que confíen solamente en Dios. Y en nadie más, como el Rey soberano, como el único que puede salvarte del día de su ira. Esa es la realidad de este mensaje, que debe de ser, hermanos, de fácil acceso para cualquiera. Ese es el propósito por el cual está escrito. No solamente para que permanezca eternamente, como la palabra de Dios, sino para que cualquiera pueda acceder a ella. Todas estas verdades fueron las que impulsaron a la Reforma Protestante a traducir a toda lengua la palabra de Dios. Estas son verdades que nos habla el profeta Habacuc. Mensaje. Nuestro llamado es obedecer el Evangelio y proclamar el Evangelio. Y aquí el Evangelio se presenta como la verdad de que el justo por la fe vivirá, por la fidelidad a Dios, por la confianza en Dios, por el descanso en Dios. El día del Señor viene.
Cristo viene para juzgar, ya no como un simple carpintero del Medio Oriente, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y va a destruir a sus enemigos. Cuando Él venga, ya no habrá tiempo de misericordia, sino va a ser tiempo de juicio. Son 2000 años, hermanos, que los carteles están en todas partes anunciando el día del juicio. Anunciando de que solamente aquellos que confían en Dios vivirán y serán salvos. Nadie tendrá excusa ese día. Absolutamente nadie tendrá excusa. Debemos de anunciar este evangelio con esta urgencia. Debemos de creer nosotros en este evangelio con esta urgencia. No debemos de jugar, hermanos, con el cristianismo. Nuestra alma está en juego. Hoy debemos de probar si realmente confiamos en Dios. Y esa confianza se va a ver reflejada en nuestra fidelidad a Él, en toda circunstancia. Esa es la manera como debemos de examinarnos. A veces hacemos tanto énfasis en la gracia, en la gracia, en la gracia de Dios, y no olvidamos de que nosotros también somos responsables. Y que la única manera de garantizar de que fuimos justificados es que la santificación es una realidad en nuestras vidas. No podemos separar esas dos verdades. Y este es un mensaje urgente. Es para aquel que lea, corra, como dice Habacuc. Es una urgencia, hermanos. No juguemos con el pecado, no juguemos con Dios. De Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado. Aferrémonos a Cristo con todas nuestras fuerzas. Confiemos en Él y vivamos bajo su señorío. Si le decimos Señor, tenemos que hacer lo que Él dice. Es una verdad esencial del Evangelio. Esta fe no solamente es precisa, sino que también es certera. Y ese es el segundo punto. El segundo punto nos habla de la certeza de la fe. ¿Y por qué esta fe es segura? ¿Por qué esta fe es precisa? ¿Por qué esta fe es exacta? Porque es una revelación divina. Es la fe en un mensaje revelado por Dios. Nuestra fe no es al aire, sino que está anclada en una roca firme. La fe es un instrumento por medio del cual nos aferramos a Cristo y a su palabra. La fe en sí misma no tiene ningún poder. Simplemente es el medio por medio del cual abrazamos a Cristo. La fe es un instrumento, hermano, para abrazar a Cristo y a sus promesas. Esta promesa que viene como una revelación divina. Dios le reveló a Habacuc lo que iba a suceder. Fíjese que Habacuc no podía obtener respuesta en ningún otro lugar. No podía tener seguridad en ningún otro lugar. En Judá los falsos profetas decían, paz, paz. No pasa nada. Hacer alianza con Egipto y todo se va a solucionar. Los reyes seguían en su vida impía, la violencia seguía, la opresión seguía. Buscaban solución en otro lugar. Sin embargo, Habacuc no. Habacuc fue a Dios y Dios le reveló el mensaje. Y eso nos enseña, hermanos, dónde tenemos que ir cuando estamos desesperados, cuando estamos desorientados, cuando estamos llenos de temor. Debemos acudir a Dios, aunque no entendamos absolutamente nada. Dios trae este mensaje como una revelación divina. Y esta es la esencia de las Escrituras, de la palabra de Dios que tenemos hoy. La palabra de Dios es simplemente que Dios tomó a unos hombres y le dio un mensaje.
unos santos hombres, escogidos por Dios e inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la Escritura. Esa es la profecía. Ese es el mensaje divino. Su origen está en Dios. Es Dios mismo revelando su verdad a quien Él quiere. En 2 de Pedro 1, 20, 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De eso es que nos habla Pedro. Y Pedro estaba hablando a una audiencia en algún sentido parecida a los judíos en tiempo de Habacuc. Si recuerdan, en los estudios del Nuevo Testamento vimos que en Primera de Pedro había una persecución externa. Los cristianos estaban siendo perseguidos externamente. Habían burladores que se burlaban de su fe. Y en Segunda de Pedro vemos que eran perseguidos de manera interna por aquellos falsos maestros. ¿Y Pedro qué hace, hermano? Pedro lleva a la mente de esos cristianos a la seguridad de la palabra de Dios en medio de esa tribulación. Y Dios es eso mismo lo que hace con Habacuc. Le lleva a Habacuc a pensar en la seguridad de su palabra. Ese es el segundo punto, ese es el segundo versículo, que es el tercero en realidad. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. No tardará. Hay una certeza de esta fe. Eso es lo que tenemos que traer a nuestra mente cuando estamos en esos momentos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué Pedro comienza a hablar de la Escritura cuando ellos están siendo perseguidos? ¿Por qué creen, hermanos? No, le dice, la palabra no es para interpretación privada. No procede del hombre, eso es lo que quiere decir interpretación privada. Reina Valera no la traduce con el mejor sentido. Pero ahí el sentido es que la palabra no viene del hombre. No es algo que él piensa por sí mismo, no es algo que él adivina o inventa, no es producto de su imaginación, no procede de su mente. Su origen es divino. Viene de Dios. Porque nunca la profecía, dice en el 21, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El versículo 21 aclara el verso 20. Una característica de los falsos profetas es que ellos falsifican la palabra de Dios y se imaginan cualquier atrocidad. Y dicen, así dice el Señor. No, lo que dijo el Señor está aquí. Pedro también dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como una antorcha que ilumina hasta el día que el Señor venga. La palabra es segura, es certera, no puede fallar, porque Dios no falla, porque Dios no miente. Esta palabra incluye, como vimos, instrucción y proclamación. Esa es la dinámica, ¿cierto, hermanos? Hay una instrucción, la cual demanda obediencia, y parte de esa obediencia también es proclamar ese mismo mensaje. Esa es básicamente nuestra misión como iglesia. Obedecer a Dios y proclamar su mensaje. ¿Cuál mensaje? El mismo mensaje de obediencia. Que todos deben doblar rodillas delante de Dios y confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese es el cristianismo. Esa es la esencia del Evangelio, el señorío de Cristo. Y luego sí es tu Salvador. Fíjense en esta dinámica, en esta verdad histórica que nos apunta a una realidad escatológica mayor, a una realidad futura mayor. Dios instruye al pueblo de Judá, diciéndole que los caldeos los iban a juzgar y que después los caldeos iban a ser juzgados.
Dios utiliza esa verdad proclamada, esa profecía del evento futuro, para advertir y amonestar a su pueblo. Esta profecía viene con una instrucción adherida. La instrucción es que el pueblo vuelva a la Torá, que se arrepienta y guarde el pacto, porque Dios va a juzgar a los impíos, tanto judíos como caldeos. Todos serán juzgados. El hecho de ser judío no te salvaba del juicio de Dios, porque Dios era el que enviaba a los caldeos, a su siervo Nabucodonosor. El hecho de decir que eres cristiano no te libra del juicio de Dios. Muestra tu fe por tus obras, porque el día del Señor viene y Él no va a ser burlado. Y todos los impíos serán destruidos. Todos aquellos que tienen una fe falsa, en ese día será revelada su identidad, su verdadera identidad. Solo el justo vivirá por la fe, por la confianza a Dios, por su fidelidad al pacto. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Dios afirma su victoria final. El día del Señor es la victoria final de Dios. ¿Acaso no es un clamor genuino en nuestro corazón que la justicia prevalezca? Que no haya más dolor, llanto, muerte, enfermedad. Que el malo sea castigado y que el justo sea recompensado. ¿Acaso esa no es una verdad innata en nuestro corazón? Cuando vemos una injusticia en el noticiero, una crueldad, una opresión, una violencia, ¿no clamamos por justicia? O cuando nos toca a nosotros mucho más, ¿verdad? Ahí más fuerte gritamos. Hermanos, en aquel día la victoria de Dios será consumada y su pueblo será vindicado. Su justicia va a prevalecer. Es más, solo su justicia será la realidad. Porque la realidad de los nuevos cielos y nueva tierra es que mora su justicia y nada más que su justicia. Los pedros, los ladrones, los fornicarios, ninguno de ellos va a poder entrar en esta ciudad, dice Apocalipsis. Todos ellos serán arrojados al lago de fuego. Recibirán el justo pago a sus obras. Nuestras obras demuestran nuestra fe y ese es el énfasis de hoy. Debemos de quitar ese cristianismo superficial, ese cristianismo que no demanda compromiso, que no demanda fidelidad a Dios y a su palabra, porque ese cristianismo es falso. Es una fe falsa, es una fe muerta. Como el Nuevo Testamento nos revela, hermanos. Fíjense que esta verdad está en el Nuevo Testamento, en la Epístola a Santiago. No puedes estar tranquilo solamente por decir que eres cristiano y confías en Jesús y vivir revolcándote en el pecado y regocijándote en él. Es muy peligroso hacer eso. No digo que no vas a tener luchas, no digo que no vas a caer nunca, pero como dice Spurgeon, solo el cerdo se revuelca en el lodo. La oveja puede caer, pero al caer se levanta, sale y se limpia. Ahora el cerdo, por más que lo quiera limpiar una y otra vez, ¿qué va a hacer? Va a ir y va a revolcarse en el lodo, porque esa es su naturaleza, porque esa es su realidad. Así que, hermanos, tu fe debe demostrarse por una vida de fidelidad a Dios y de confianza en su palabra. Y la confianza evidencia fidelidad. Cuando tú confías en alguien o cuando tú confías en algo, tú te riges en base a ese alguien o en base a ese algo. Imagínate que alguien te da un régimen de dieta y tú confías en lo que dice ahí. Si confías en lo que dice ahí, vas a hacer exactamente lo que dice tu régimen de dieta. ¿Por qué? Porque confías en esa instrucción, porque confías en esa palabra. Eso te lleva a vivir en obediencia, en fidelidad a eso que está escrito.
Esa es la dinámica del cristianismo. Si confías en Dios, se va a notar por tu obediencia a sus instrucciones. Porque confías en Él. Porque sabes quién Él es. Y tu vida está entregada a Él. Sabes que es lo mejor para ti. Sabes que la gloria de Dios es lo que más te conviene y es donde vas a encontrar verdadero gozo y paz. No debemos de dislocar esas verdades. La justificación implica siempre santificación. La fe, la confianza implica siempre fidelidad a Dios, fidelidad a su palabra. Esa es la dinámica, hermano. Eso es lo que Habacuc nos revela hoy. Eso es lo que significa el justo por la fe vivirá. Por la fe en esta palabra. En esta palabra que es segura y certera. No estamos confiando en castillos de arena. Estamos confiando en una roca sólida que nos sirve como refugio en medio de cualquier tormenta. Dios es un refugio, es un castillo fuerte. Esa es su imagen en muchos de los salmos. Y Habacuc también habló, oh roca, oh refugio, oh lugar firme donde puedo sostenerme en medio de esta confusión, en medio de este temor, en medio de esta desorientación, en medio de esta perplejidad. Dios es seguro y su palabra es segura. La fe verdadera nos da la certeza a través de su palabra, es por medio de su palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Viene por ahí y es alimentada por ahí. Va creciendo por ahí, por la palabra de Dios. Cuando Dios habla a Habacuc, su fe va aumentando en él. Él va encontrando paz, él va acomodando sus pensamientos. Él va poniendo otra vez en su lugar su corazoncito que casi le salió por su boca. ¿Verdad, hermano? Se va acomodando. Esta fe nos da la certeza a través de la palabra de Dios. ¿Qué certeza? De que Dios está en los cielos sentado en su trono. Y que la tierra es el estrado de sus pies donde su gloria se despliega. Y que todo lo que ocurre es conforme a sus propósitos eternos. Conforme a su determinado consejo y anticipado conocimiento. Por tanto, hermanos, podemos estar en paz. Podemos estar bien como cantamos hoy. Porque todo está bien. Aunque no lo entendamos. Aunque no lo sintamos. Aunque no lo veamos. Todo está bien porque Dios reina. Estos son los lentes que debemos de ponernos para ver toda circunstancia. Cómprate hoy el lente del reino de Dios. Él es el que gobierna, hermanos. Él es el que está sentado en el trono. Aunque la visión tardara por un tiempo, se apresura hacia el fin. Y la Biblia de las Américas traduce de una manera más clara. Dice, porque es aún visión para el tiempo señalado. Es en el tiempo del Señor. Dios ya lo ha determinado. No es en nuestro tiempo. Puede tardar, como en Judá calculamos acá rápidamente, 90 años aproximadamente. 90 años, hermano, para el cumplimiento de la visión. Debía haber buena publicidad. Accesible para todos. Clara. Escrita en tablas de madera. Por todos los caminos de Jerusalén. En cada semáforo. Por así decirlo. Porque iba a tardar 90 años. Pero iba a venir. Porque Dios lo había determinado. Y los tiempos de Dios no son nuestro tiempo. Para nosotros 1000 años, para Él es un día, dice el apóstol Pedro. Eso es lo que muchas veces olvidamos. Es necesario que entendamos esta verdad. La verdad primero de que la palabra de Dios es certera, es precisa y va a ser así tal cual Él dijo. Eso es lo que va a traer paz a nuestro corazón cuando entendemos esta verdad. Ha sido siempre así. Siempre ha sido así. ¿El diluvio cuánto tardó?
120 años, le ganó por 30 a nuestra historia ahora de Habacuc, la historia que estamos exponiendo. 120 años Noé predicando una y otra vez. Y en los términos de medición de éxito, hoy sería el peor predicador de toda la historia, ¿verdad? Porque yo creo que su familia le creyó porque era su familia nomás, por decirlo así, es bromeando. Absolutamente nadie no le creyó a Noé, solamente él y su familia, 8 personas de toda la humanidad creyeron en el mensaje que fue proclamado 120 años. Sin embargo, cumplido el tiempo del Señor, su tiempo, no el del Noé, ni el de las personas, su tiempo, su determinado tiempo, vino el cumplimiento de la advertencia, que es una forma de promesa también. Dios promete que va a traer el juicio y lo va a traer. Lo va a traer. Con Abraham también vemos, hermanos, no solamente completud, sino la exactitud de la palabra de Dios, la precisión de la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando Dios le dice a Abraham en Génesis 15, 13, 14 que su descendencia iba a morar en tierra ajena y que iba a ser esclava allí durante 400 años? Y luego le dice Dios a Abraham, pero después yo voy a juzgar a esa nación a la cual tu pueblo, tu descendencia va a servir 400 años. Y todos van a salir con gran riqueza. 400 años antes. Con una extraordinaria exactitud y precisión. No solamente certeza. En Éxodo 2 nos habla de esta verdad. Después de que Moisés huyó de Egipto porque había matado al egipcio y estuvo 40 años en el desierto de Madián, al enterarse que Faraón murió, o más bien cuando Faraón murió, Dios se le revela y lo llama a Moisés para ir a liberar a su pueblo. Pero muerto el rey de Egipto, Moisés viene a Egipto. ¿Por qué? Porque Dios dice en Éxodo 2, 23, 25, que había escuchado el gemido de ellos. Y se acordó de su pacto con Abraham. Fíjense, hermanos, la fidelidad de Dios. A Abraham le había prometido y le había anticipado todos estos eventos 400 años antes. Y en Éxodo 2, Moisés se acuerda y nos narra esta realidad de que en ese momento de esclavitud, después de que exactamente 400 años, el pueblo empezó a gemir y a clamar a Dios, y Dios escuchó y se recordó de su promesa, humanamente hablando. ¿Verdad? Dios se expresa de maneras humanas para que nosotros lo podamos entender simplemente. Cuando dice se acordó, no quiere decir que Él había olvidado. Simplemente lo dice para que nosotros podamos comprender de que Él lo hizo en base a la fidelidad a su palabra. Porque su palabra es segura, porque su palabra es certera, porque su palabra es precisa, porque su palabra es exacta, porque su palabra siempre se cumplirá. Esa es la realidad. En Éxodo 12, 40-41 nos dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto, y sabemos todo que con gran riqueza. ¿Por qué? Porque los egipcios mismos le habían dado, ¿recuerdan? Oro y sus vestidos a cada israelita antes de salir. Qué exactitud, hermanos. Exactamente el mismo día. Ahora, Dios a nosotros no nos revela el día, muchas veces, ni el tiempo, pero nos dice qué va a hacer. Y su tiempo ya está determinado. Para Dios ya tiene fecha. Simplemente nosotros no la sabemos.
Y aquí debemos seguir el consejo de Matthew Henry, que dice, no corresponde a nosotros anticipar sus designios, sino esperar su tiempo. Esperar confiadamente en Él. Y tenemos, hermanos, mucho argumento para hacerlo, porque tenemos la palabra profética más segura, como dice Pedro. Y ella es precisa y exacta, así nos revela la misma palabra de Dios. Su precisión y su exactitud, y que nunca fallará. Por tanto, podemos esperar confiados. Nuestra fe es una fe segura, porque está anclada en la palabra de Dios. Tenemos que comprender también esta verdad, hermanos, para poder disfrutar de paz, de verdadera paz, esa paz que Dios da. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que sobrepasa toda circunstancia por la que estemos atravesando. Esta fe es la esencia, la realidad de la relación de Dios con su pueblo. Es una fe que confía. Es una fe que obedece. Es una fe que descansa en sus promesas y guarda sus instrucciones. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. En el Antiguo Testamento también el justo por la fe vive, no por guardar la ley. Por la fe, por confiar en Dios. Ahora, esa fe te lleva a guardar la ley. Te lleva a guardar el pacto. Porque tú sabes que es un Dios digno de confiar. Tú sabes de que esa fe es recompensada. Tú sabes de que esa fe es segura. Eso es lo que nos viene hablando Habacuc. Hay galardón, hermanos. A nuestra confianza a Dios nunca es en vano. La fe en Dios nunca se nos promete vida. Y vida en abundancia, como dijo Jesús. En todas sus dimensiones. Toda la historia está dirigida por Dios. Dijimos que tenemos que ponernos los lentes del reino de los cielos. Y cuando hacemos esto, hermanos, como dije en los sermones pasados, debemos de movernos del centro. Debemos de dejar de creer esas cosas que te decía tu mamá, o tu abuela, o tu abuelo, de que eres el centro del universo, porque no lo eres. El centro del universo es el reino de Dios. Es Él reinando en los cielos. Y cuando pensamos de esta manera, cuando vemos de esta manera de que todo está bajo su gobierno, ese espíritu narcisista, ese espíritu que piensa solamente en sí mismo, llegándose a victimizar muchas veces, poniéndose en el centro de todo, solito se va disipando al acomodar estos pensamientos. A entender que el centro es Dios y no soy yo. El que está sentado en el trono es Dios y no soy Dios. Yo. De que es su voluntad la que se tiene que cumplir, no la mía. De que son sus deseos los que tienen que prevalecer, no los míos. Debemos de mirar de esta manera y entender, hermanos, el reino de los cielos, aplicándolo a nuestra realidad actual. Y eso va a librarnos del desánimo muchas veces. Simplemente hacer eso te libra del desánimo. Porque cuando nos comportamos como simples narcisistas, como personas que piensan solamente en sí mismos, cualquier cosa te desanima. Se rompió un vaso al mediodía, depresión total ya toda la tarde. Cualquier cosa te desanima. Y hermanos, tú no vas a tener, ustedes no van a tener el control de sus vidas. Tenés que quitarte de la cabeza eso. No vas a tener el control, muchas veces ni siquiera de tus acciones. ¿Cuánto más de las cosas que suceden alrededor? Dios es el que reina y todo tiene al final un propósito. Dios está obrando para un bien mayor. Dios está obrando conforme a su determinado consejo y anticipado conocimiento. Para Dios nada es una sorpresa y cada detalle que ocurre en tu vida o alrededor de tu vida está bajo el gobierno de Dios. Corresponde a la esfera del reino de los cielos.
Así que, hermanos, cuando te ves tentado a desanimarte por los terribles problemas que estás pasando, debes recordar esta verdad. Y además debes de recordar que cualquier circunstancia por la que atraviesa no es una novedad. Y tampoco es algo exclusivo, ni único. No es solamente a vos que te pasan cosas malas. O no es solamente a vos que te pasan esas cosas. El sufrimiento es universal. En el mundo encontraréis aflicción. Y te puedo asegurar que si abres un poquitito más los ojos, vas a ver personas que sufren más que vos. De una u otra manera. Simplemente siendo un poco objetivos. Mucho de nuestro desánimo puede disiparse. Entendiendo el reino de Dios y teniendo un poco de empatía también que va a generar gratitud a Dios al final de cuentas. Por el lugar en donde estamos y por lo que vivimos. Así que nuestros problemas no son una novedad para nadie. No hay nada nuevo bajo el sol. Y eso se dijo hace 3.000 años. Casi 3.000 años. No hay nada nuevo bajo el sol. Muchas veces, claro que podemos vernos tentados, hermano, y luchamos. No debemos de ser hipócritas y aparentar lo que no somos. La lucha es real. Dijimos siempre que la lucha es real. Simplemente estamos apuntando a aquellos pensamientos que tenemos que traer a nuestra mente. ¿Cuáles son las herramientas y las armas para lidiar en ese momento de duda, en ese momento de confusión, en ese momento de desorientación, en ese momento de temor o hasta de pánico muchas veces? Pero la lucha es real. Y siempre también fue real para todos. Muchas veces idealizamos la iglesia primitiva, ¿cierto, hermano? Nuestra mente parece lo que era Nambré, una iglesia de perfectos. Y no, es así, basta con la de Corintios y eso se disipa. Totalmente. Y tampoco a las iglesias que escribe Pedro. Recuerdan que esa iglesia estaba sufriendo persecución de los de afuera y los de dentro, como dice Pablo. Los de dentro por lo falso y los de afuera por aquellos que eran hostiles al evangelio. Y estas personas eran judíos, probablemente en su mayoría. Y decían, hemos creído en el evangelio. Hemos abandonado nuestro judaísmo, hemos abandonado nuestra vida pagana y nos hemos unido a la iglesia. Hemos creído que Cristo iba a venir a establecer su reino. Y sin embargo, ¿dónde está Dios? Esas eran las dudas con las que lidiaban. ¿Dónde está su promesa de que Él iba a venir? Todo sigue igual, nada ha cambiado, siempre ha sido así. Segunda de Pedro 3, incluso nos dice que esta lucha humana, esta lucha del corazón humana es muchas veces usada por los falsos maestros para arrastrar al error a muchas personas, hermanos. De ahí también lo importante. No solamente nos libra de la duda, no solamente nos libra del temor, no solamente nos libra de la desorientación, sino que también puede librarte de la apostasía. Porque los falsos maestros utilizaban esta duda del corazón para llevar al error a muchísimas personas y hacerlo apostatar de la fe. Imagínense, hermano, cuán importante es esta verdad. Dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Decían. ¿Recuerdan, hermanos? Ese era el pensamiento que ponían los burladores. Dice, no se vayan a preocupar. Siempre los impíos piensan de esta manera. Fue así antes del diluvio y vieron lo que ocurrió. Esa es la ilustración que da Pedro. Y nos dice que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Segunda de Pedro 3, 8, 9 estoy leyendo. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, mucho de lo que Dios trae
es simplemente para revelar a aquellos verdaderos cristianos. Esta es otra realidad. ¿Para qué Dios trae aflicción a tu vida? Para mostrarte si eres o no un verdadero cristiano. Porque el verdadero cristiano sigue confiando en Dios. El verdadero cristiano procede al arrepentimiento. No solamente para salvación, sino para santificación. El arrepentimiento también no es un acto único en el momento de la conversión, sino que es un estilo de vida del creyente, al igual que la fe. Por tanto, Dios trae muchas veces la aflicción para revelarnos la realidad de nuestra fe, para hacernos un diagnóstico. Dice Charles Spurgeon que Dios trae la aflicción con el objetivo de separar lo precioso de lo vil. Dios usó el aventador de la aflicción a fin de que la paja se vuele y quede el trigo puro. Así que en ese sentido, hermanos, muchas veces debemos estar agradecidos a Dios. Porque es en la aflicción donde verdaderamente probamos nuestra fe. Recuerden que uno de los campos donde cae la semilla en la parábola del sembrador es aquella semilla que al venir la aflicción y la persecución que hace, muere. Es una realidad de un falso creyente. Fíjense la bondad de Dios, porque recuerden que nuestra realidad final no es este mundo, sino el venidero. Y este mundo simplemente usamos como un camino, como un puente a la eternidad. Y esa aflicción puede venir como una garantía de que eres cristiano, como un instrumento que Dios usa para demostrar que eres un verdadero creyente. Y por eso debemos de dar gracias a Dios. No solamente revela la realidad de nuestra fe, sino que la aumenta. Y este es el tercer punto. La realidad de la fe. Hay solamente dos caminos, hermanos. O vivir por fe, o vivir en incredulidad. Y vivir en incredulidad no significa no tener fe, sino simplemente no tener fe en Dios. Porque todos vivimos por fe, en alguien o en algo. Nadie vive sin fe. Para cualquier cosa necesitamos de la fe. Como dice Sproul, voy a usar una ilustración que él siempre utiliza. Cuando tú viniste y te sentaste en esa silla, tú tuviste fe. Tuviste fe que esa silla iba a aguantarte. Tuviste esa confianza casi ciega de que esa silla iba a soportar tu peso. Todos vivimos de una u otra manera por fe, en algo o en alguien, para cualquier circunstancia, para cualquier acción, para cualquier pensamiento, para cualquier determinación. La diferencia está que aquel incrédulo es orgulloso. Y este es el contraste que hace aquí, hermanos, en el capítulo 4. Nos muestra la realidad de la verdadera fe. ¿Cuál es la esencia del orgullo? La esencia del orgullo es que no cree en Dios, que no confía en Dios, sino que cree en sí mismo. Él piensa que es independiente. Él piensa que es autosuficiente. Él piensa que no necesita de nadie ni de nada, y mucho menos de Dios. Que Él puede ser salvo por sus méritos. Que Él puede ser salvo por sus obras. Que Él puede santificarse como a Él le plazca. A Él no le importa como Dios dice. No confía en Dios. Si Dios dice que tiene que estudiar su palabra, que tiene que orar, que tiene que meditar en ella, que tiene que congregarse, ¿qué a mí? Yo sé cómo voy a ser más santo. Ese es el orgulloso. La característica del incrédulo es el orgullo, es la confianza en sí mismo. La confianza en Dios es una dependencia absoluta de Él. Es reconocer que separados de Él nada podemos hacer. Es ir a Él confesando de que lo necesitamos absolutamente para todos. Hermano, al estar desnudos no nos ocultamos de Él, sino que corremos y nos aferramos a Él y nos cubrimos con su justicia. Ese es el justo. Confía en Dios para toda realidad, para toda circunstancia, en todo momento, en toda situación. Es una fe que nos despoja de toda arrogancia, que nos conduce siempre a Dios.
Ese es el contraste de aquí. El justo es totalmente contrario al orgulloso. Totalmente contrario. Siempre ha sido así. Siempre el justo ha creído en Dios, ha confiado en Dios y ha vivido en base a esa verdad. Y pueden leer, hermanos, Hebreos 11. Y van a ver que absolutamente todos los santos del Antiguo Testamento vivieron bajo la verdad esencial del Evangelio. Una fe no solamente que justifica, sino también que santifica. Esa fue la verdad para Abel, para Enoc, para Noé, para Abraham, para Isaac, para Jacob, para Moisés, para Rahab, para Gedeón, para Barak, para Sansón, para Jefté, para David, para Samuel, para todos los profetas. Que el justo por la fe vivirá. Para vida terrenal y para vida eterna. Para todo tipo de vida. Es nuestra manera de vivir. Es nuestro patrón de vida. Es lo que caracteriza al justo. Es lo que se contrapone con el orgulloso, con el incrédulo. Es el camino de la verdadera fe. Un camino de entrega, de lealtad, de fidelidad, de compromiso a Dios, porque confiamos en Él. Esta es la marca esencial del pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios. No aquel que lo profesa solamente de labios. No aquel hipócrita que dice que cree en Dios pero no confía en Él. No es fiel a Dios. No lo obedece de corazón. No está comprometido con Él ni con su palabra. El justo vive por su fe a Dios, por su compromiso a Dios, por su fidelidad a Dios. Y siempre ha sido así. Dios ha dado en el Antiguo Testamento su palabra, ha dado instrucciones y ha dado promesa. Y era parte del pueblo seguir hacia adelante obedeciendo en la fe a lo que Dios le había dado, el pacto, sus leyes, sus promesas y todo lo que le había dado. Y aquí, hermanos, la elección que tenemos que hacer hoy. Juicio o salvación, orgullo o fe, muerte o vida, deshonestidad o rectitud. Esa es la decisión que tenemos que hacer. Dijimos que esta verdad nos apunta a una realidad mayor, la realidad del día del Señor. Y el día del Señor ya se ha cumplido en parte con la primera venida de Jesucristo. Hermanos, estamos en los últimos días bíblicos. Estos son los últimos días. El fin ya ha venido con Jesucristo. ¿Cuál es el fin? El descendiente de la mujer aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz. Por medio de él fueron benditas todas las naciones. Se abrió la puerta y ya no es solamente Israel. La bendición está ahora para todas las naciones. El fin ya ha venido. El pecado ya ha sido juzgado en su cuerpo. Hermanos, la ira de Dios se derramó en la cruz. Fue el día del Señor en ese sentido. Cada domingo celebramos el día del Señor. El juicio de los pecados y la salvación de su pueblo. Nuestros pecados ya fuimos juzgados, por eso vamos a escapar de la ira venidera. No es que Dios pasó por alto nuestros pecados, Dios los juzgó, cada uno de ellos en la cruz, en el cuerpo de Jesús. El juicio de Dios fue derramado sobre su Hijo. Dios dio la espalda a Jesús y derramó toda su ira a causa de nuestros pecados. Y por Él tenemos paz con Dios. Por Él podemos estar bien con Dios. En cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia. No importa por lo que estés pasando. Estás en paz con Dios y confías en Él. Y si confías en Él, vas a vivir de acuerdo a esa realidad. A la realidad de que confías en Dios. Vas a guardar sus mandamientos, vas a seguir su consejo, al menos vas a disponer en tu corazón a hacerlo. La cuenta ha empezado atrás. Ya está el cronómetro girando. El fin ya ha venido con la primera venida, solo falta que se consuma. Solo falta la consumación del día del Señor cuando Él vuelva en su segunda venida. Tenemos nuestra confianza en el mundo y esperamos lo que el mundo nos ofrece.
¿O confiamos en Dios y en sus promesas? ¿Cuál es la verdad que controla nuestra vida? ¿Son los placeres del mundo, su sabiduría, su poder? ¿O son los deleites a su diestra? ¿O es la sabiduría divina? ¿O es el poder de Dios que se revela en su evangelio? En nosotros y por medio de nosotros. Recuerda que es una verdad que debemos de recibirla y obedecerla y también proclamarla. Una verdad certera. Nuestra fe tiene recompensa y es una verdad certera. Debemos de obedecerla y debemos de proclamarla por esas razones. Hermanos, la Escritura nos advierte que esta tierra y el mundo pasarán, pero su palabra nunca pasará. Es una palabra segura. Y es en base a todo esto que debemos de interpretar cualquier situación o circunstancia. Debemos aferrarnos a la fe. Seas cristiano o no, debes vivir por la fe, porque así es como vive el justo. El mundo no puede darte nada seguro. La recompensa del mundo es una ilusión. Sus placeres son una ilusión. Solo sirven para engañarte, nunca puedes satisfacerte. Solo puedes hallar verdadera satisfacción poniendo tu confianza en Jesucristo para salvación. Y para hallar verdadera paz, la paz con Dios que sobrepasa todo entendimiento y que este mundo no te la puede dar. Es en Cristo y nada más que en Cristo que debes de poner tu fe. Solamente ahí escaparás de la ira venidera porque Cristo la recibió por ti en la cruz. Debemos de someternos, por tanto, de todo corazón a esta palabra segura. Porque nuestra fe en esta palabra tiene galardón. Y porque nuestra fe en esta palabra va a garantizar verdaderamente ese galardón. El justo vive por esta fe y está dispuesto a todo, hermanos, para ponerla en práctica. Vamos a cerrar leyendo el Salmo 73, versículo 21 al 26, que nos narra de esta lucha y nos lleva a aquel en quien debemos de poner nuestra confianza, en el único en el cual podemos depositar con confianza, con seguridad y esperando un galardón, nuestra fe. Dice la palabra del Señor en el Salmo 73, verso 21, hablando de toda la lucha que estaba atravesando Asaf, dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Oh, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Señor, gracias por revelarte como un Dios compasivo, como un Dios paternal, como un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, de nuestras debilidades, que entiende nuestras luchas y que nos guía, llevándonos de la mano en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, cuando no podemos ver nada, cuando estamos confundidos, desorientados, llenos de temor. Oh Señor, podemos tener la certeza de que tú estás allí, porque tú reinas. Y podemos tener la certeza de que tú tienes cuidado de nosotros, porque tu palabra lo dice y tu palabra es certera. Oh Señor, sin fe es imposible agradarte. Y tú eres galardonador a todos aquellos que se acercan de ti con fe. Crea fe en nuestro corazón, ayúdanos a confiar en esos momentos de debilidad. Oh Señor, dispón nuestro corazón para hacerte fiel. Ser fiel a tu evangelio, ponerlo por obra y proclamarlo con urgencia, Señor.
el justo solamente por la fe vivirá, por la fe en ti, por la fe en tu palabra. Padre, obra en esta mañana, conforme a tus propósitos eternos. Entendemos hoy, Señor, que tú reinas y que tú harás conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.